Bueno, vamos a iniciar la clase del día de hoy, que es microbiología ambiental y microbiología industrial, pero la segunda parte. Para empezar vamos a recapitular lo que habíamos visto en la clase anterior, que era sobre ecología microbiológica. Y cuando hablamos de ecología microbiológica es todo el medio que nos rodea, pero microscópicamente, a manera de microorganismos. Entonces, la microbiología ambiental es usada como una herramienta para el diagnóstico de diversos espacios que son impactados por el hombre. De este modo, los microorganismos son usados como indicadores del estado del ambiente. ¿Qué quiere decir con esto? Que gracias a esos patógenos nosotros vamos a determinar si algo está en su fase normal o si algo es patológico. El agua del mundo, cuando hablamos del agua del mundo tenemos un 98% del agua que se encuentra en océanos y mares. Cuando hablamos de esto sabemos que es un agua salada y solo el 2% es agua dulce. Cuando hablamos de agua dulce es el agua que podemos consumir nosotros, la que podemos utilizar para todo nuestro uso personal. De ese 2%, 79% está en la cresta de los glaciares, un 20% en aguas subterráneas, un 1% se encuentra en las superficies accesibles. De ese 1%, el 52% se encuentra en lagos, el 38% se halla en la humedad del suelo, el 8% es agua contenida en la atmósfera, ese 1% es agua que está en los organismos vivientes y un 1% está en ríos y arroyos. Entonces, si nos podemos dar cuenta y podemos ser conscientes, únicamente tenemos un 1% para nuestro uso personal, tanto beber, bañarnos, lavar la ropa, entre otros, ¿verdad? Los problemas del agua. Uno de los problemas más grandes que tenemos a nivel mundial es el acceso al agua, ¿sí? Porque muchos, primero por la contaminación, segundo porque por el mal uso que nosotros le damos al agua, tercero porque nosotros mismos estamos contaminando el agua, es que hemos encontrado fuentes de agua, pero sin embargo están demasiado lejos de donde nosotros necesitamos que llegue el agua. Una de las enfermedades de origen hídrico, cuando nos hablamos de origen hídrico, significa que van a ser enfermedades por consumo de agua contaminada, como diarreas, afecciones gastrointestinales, infecciones de origen hídrico, las ETAs, y la contaminación del ecosistema acuático, como los océanos, los mares, los manantiales y los ríos. Cuando hablamos de contaminación del ecosistema acuático, significa que es todo ese desecho que va a ir a desembocar a algún río, algún lago, entre los que podemos mencionar, como por ejemplo los drenajes de una ciudad, los drenajes de una casa, el drenaje de una fábrica. Todos esos son contaminantes del medio ambiente, contaminantes de los ríos. Si decimos que solo tenemos un 1% de agua dulce la que podemos consumir y que es esencial para nuestra vida, y de ese 1% nosotros todavía sí estamos contaminando el agua, estamos contaminando los ríos y los arroyos, entonces va a llegar un punto donde ya no vamos a tener ese líquido vital en nuestra vida, ¿sí? Cuando hablamos del agua, el agua es el líquido importante para nuestra sobrevivencia. Es un líquido vital en nuestra vida. El agua puede tener muchos contaminantes y los generadores de contaminantes somos nosotros. Y además no solo estamos contaminando el agua, que en algún punto la vamos a necesitar, esa agua que estamos contaminando la vamos a necesitar nuevamente, sino que también estamos dañando el hábitat de los seres vivos acuáticos, tanto de plantas acuáticas como de animales acuáticos, como de microorganismos que son necesarios y que son importantes, que están dentro del agua o que viven dentro del agua, que son importantes para la generación
de nutrientes que esta contiene. La calidad del agua. El agua es un alimento esencial para los seres vivos. Entonces volvemos a retroalimentar lo que estábamos hablando, y era que el agua es el líquido vital para la sobrevivencia. Sin este líquido vital no podríamos realizar muchas cosas. Acuérdense que también, si hablamos a manera de célula, el agua es muy importante para el recambio de agua dentro de esta, y para mantenernos hidratados, para mantenernos activos. Por eso es importante el agua. La calidad del agua puede fácilmente alterarse por la contaminación con microorganismos patógenos que ocasionan enfermedades graves. El agua limpia y potable es esencial para la salud pública. Se debe disponer de metodología para conseguir agua de calidad, así como protocolos para valorar la efectividad de los tratamientos químicos y biológicos empleados para la potabilización del agua. Cuando hablamos de potabilización, significa que el agua va a ser descontaminada de ciertos patógenos que van a ser dañinos para nosotros. Claramente van a tener microorganismos, porque no puede ser 100% estéril, porque hay ciertos microorganismos que son importantes para nuestra salud. ¿Por qué? Porque son responsables de ciertas funciones importantes dentro de nuestro cuerpo para poder tener una función 100% efectiva. La calidad del agua. Dentro del agua encontramos que hay virus, bacterias, algas, protozoos, hongos, estos microscópicos. Estos van a estar habitados en aguas naturales, en aguas dulces, en estuarios, aguas saladas, aguas termales y aguas destiladas. Los microorganismos en el agua. Entonces tenemos los microorganismos como las cianobacterias, las arqueas, las bacterias, las levaduras y los mohos. Y entre sus generalidades pues tenemos tipos. Hablamos del agua dulce y hablamos del agua salada. Sus características que son propias del agua, como su estructura molecular, que va a ser específica de esta y va a ser especial, ¿sí? La taxonomía, la genética, la nutrición y la fisiología. Factores que afectan el crecimiento microbiano. Cuando hablamos de factores que afectan, son todos aquellos componentes que van a hacer, que van a influir directamente en el agua, tanto para bien o como para mal. Y entonces hablamos de los factores intrínsecos y los factores extrínsecos. Los intrínsecos significa que son propiamente del agua. Los extrínsecos son aquellos que van a estar en el exterior y que del exterior van a influir dentro de esta. Entre los intrínsecos podemos encontrar los nutrientes, la actividad del agua, el pH, la temperatura, la presión osmótica. Y entre los factores extrínsecos hablamos de humedad, de temperatura, el almacenamiento y la atmósfera. Cuando hablamos de cada uno de estos factores extrínsecos también nos referimos al clima, porque la temperatura del agua cambia, la temperatura y humedad de esta cambia conforme cambia el clima. Las enfermedades de origen hídrico. ¿Qué significa? Volvemos a recalcar, las enfermedades de origen hídrico son enfermedades que son propiamente por el consumo de esta, ya sea como diarreas, fiebres, gastroenteritis, infecciones cutáneas y las neumonías. Microorganismos patógenos en el agua. Estos son de los microorganismos que podemos encontrar dentro de esta, de los cuales podemos mencionar las bacterias como la Escherichia, la Salmonella, la Shigella, la Vibrio, la Leptospira y el Mycobacterium. Cuando hablamos de virus encontramos los enterovirus, hepatitis A, adenovirus, Coxsackie A y B, reovirus y los parvovirus. Y los protozoos encontramos la entamoeba, la acantamoeba, la giardia y el schistosoma. Cuando hablamos de la entamoeba, pues, por si no sabían, es el patógeno causante de la enfermedad de las amebas. ¿Cómo puede asegurarse la calidad microbiológica del agua? No es práctico analizar en el agua individualmente cada posible microorganismo que pudiera estar presente,
pero existen métodos generales que nos puedan señalar mediante la presencia de bacterias indicadoras de calidad sanitaria. Cuando hablamos de indicadores, significa que son bacterias que van a estar dentro de esta, que nos van a indicar qué tan contaminada o qué tan saludable está el agua para ser consumida. Cuando hablamos de microorganismos indicadores de la calidad del agua, entonces hablamos que en el análisis rutinario de aguas no se aíslan patógenos. ¿Por qué? Primero, podrían no aparecer en muestras de laboratorio, pues tienen acceso en forma esporádica, no sobreviven en el agua por mucho tiempo, necesitan mucho tiempo para detectarse. Si están en número muy pequeño, no se pueden detectar por métodos de laboratorio. El estado es variable y no cultivable. A manera de mención, estos son los indicadores de calidad sanitaria, como lo son las bacterias aerobias mesófilas, que las podemos encontrarlas por sus siglas BAM, bacterias aerófilas mesófilas o heterótrofas. Los grupos de coliformes totales y fecales, los enterococos, los mohos y las levaduras. También podemos encontrar las pseudomonas, estafilococos y la salmonela. Las bacterias aerobias mesófilas o heterótrofas es un grupo de bacterias heterótrofas mesófilas aerobias que incluyen una gran variedad de géneros y especies. La presencia en altas cantidades evidencia problemas de higiene y de contaminación del agua. ¿Qué significa? Que claramente el agua va a tener patógenos, va a tener microorganismos en realidad, pero cuando estos son excesivos van a ser patógenos, y entonces cuando se detecta en el agua gran cantidad de estas bacterias, entonces decimos que el agua está contaminada. El grupo coliforme son bacilos gram negativos no esporulados, aeróbicos o aeróbicos facultativos. ¿Qué significa? Aeróbicos que viven con oxígeno, pero que si no tienen oxígeno igual podrían vivir. Y los aeróbicos facultativos es que sí o sí tienen que vivir con oxígeno, porque si no estos mueren. Pues estos fermentan la lactosa con producción de gas cuando se incuban a 37 grados Celsius por 48 horas. La presencia de este grupo de bacterias indica que el agua puede estar contaminada con patógenos y malas condiciones de higiene. Representantes: está el Citrobacter, Enterobacter, la Escherichia coli, la Klebsiella pneumoniae y el Proteus. Los coliformes fecales implican la presencia de Escherichia coli y evidencian la contaminación fecal. Entonces, cuando hablamos de un grupo coliforme, es un grupo de microorganismos que va a estar presente dentro del agua, pero que va a estar lo va a dar algún animal o algún humano que de repente defecó dentro de esta agua, ¿verdad? Enterococos, grupo de bacterias gram negativas representadas por el grupo de enterococos fecales. Evidencia de contaminación fecal. Si encontramos en el agua enterococos fecales, significa que el agua está contaminada, y la contaminó, pudo haber sido algún animal o algún ser humano con heces fecales. Los mohos y las levaduras es un grupo de microorganismos eucariotas aerobios. Tiene altos valores en este indicador porque señalan problemas de higiene, limpieza y contaminación ambiental. Las bacterias patógenas en el agua, entonces, a manera de mención, que ya les mencioné algunas otras anteriormente, vamos a mencionar otras más aquí. Y estas son patógenas, que significa que son causantes de enfermedad, como la aeromona, la Arcobacter, que también es
la Enterobacter, Campylobacter, la Escherichia coli, la Legionella, la Leptospira, Mycobacterium, la Pseudomonas aeruginosa, la Salmonella, la Shigella, el Staphylococcus aureus, la Vibrio y la Yersinia. El origen de la microbiota del agua. La microbiota del agua atmosférica es proporcionada por el aire y es lavada con la lluvia en las partículas. La microbiota de las aguas subterráneas es afectada por procesos de filtración. La microbiota de las aguas superficiales llega al agua periódicamente por medio del aire, del arrastre de superficie de tierra, de vertimentos domésticos e industriales. Los microorganismos en el agua pueden afectar la salud de personas, animales, plantas y otros organismos. Los microorganismos pueden contribuir a la contaminación de diversas maneras, produciendo 1. Enfermedades, creando una biomasa estética desagradable y 3. Generando metabolitos tóxicos. Esto sucede cuando los microorganismos se salen de su hábitat natural y es así como alteran y producen las enfermedades y alteran contaminando los medios que no deberían de contaminar. ¿Para qué se hacen los análisis de agua? 1. Para evaluar la calidad de las aguas. 2. Para detectar la presencia de microorganismos en las aguas para usos especiales como las utilizadas en la industria farmacéutica. 3. Para precisar la presencia de metabolitos microbianos. Los procedimientos actuales de análisis de agua se basan en que la mayoría de los microorganismos patógenos alcanzan cauces como resultado de la contaminación fecal. Detectarla a bajos niveles es la mejor garantía para preservar la calidad del agua. Y entonces hablamos ya del agua, dónde la podíamos encontrar, cuánto de agua había a nivel del mundo y que es necesaria para nuestra vida, y los nutrientes que posiblemente tengan, pero que también puede tener microorganismos causantes de enfermedades. Entonces, eso es de una manera normal, ¿sí? En un proceso normal. Pero también tenemos las aguas negras. ¿Y qué son las aguas negras? Estas incluyen todos los microorganismos que se encuentran dentro del agua potable, pero en mayor cantidad, más los desechos tóxicos que salen del agua y corren con el sistema de drenaje de casas y de ciudades. Entonces, cuando hablamos de aguas negras, son todos los contaminantes que el agua lleva consigo para ir a contaminar el resto del ambiente. Como podemos observar en las imágenes que están en la pantalla, entonces tenemos las aguas negras y son contaminantes tanto para el resto de lagos, el resto de ríos. Imagínense, tenemos un río que es puro, por así decirlo, donde todo sigue su cauce normal, pero de repente llega alguna fábrica nueva cerca, o de repente crean nuevas ciudades y están cerca, y entonces estos necesitan drenajes, y los drenajes al final van a desembocar en este río, y entonces el río que teníamos que era puro ya no lo es, porque entonces ya está contaminado por todo lo que esto contiene. ¿Y qué incluyen estos desechos industriales? Tanto ácidos, aceites eliminados por fábricas, las aguas profundas superficiales, las aguas atmosféricas que entran con el sistema de drenaje. Y si hablamos de una fábrica de muchos desechos, pero desechos tóxicos como
Por ejemplo, si hablamos de las plantas nucleares, las cuales los desechos son radioactivos, estos van a ser despedidos por las tuberías hacia el drenaje y el drenaje hacia el río. Y entonces el río se vuelve un lugar contaminado tanto para nosotros como humanos como para los seres acuáticos que viven dentro de esta. Y entonces ese río ya no puede, el agua de ahí ya no puede ser consumida. Los seres que viven dentro de ella pueden incluso morir y no existir hábitat acuático para estos seres, y entonces se da un proceso en el cual estamos alterando la homeostasis de la Tierra. Estos desechos también, bueno, yo no sé si ustedes supieron en algún momento sobre lo que pasó en Chernóbil. En Chernóbil era que existía una planta nuclear y la planta nuclear pues entonces explotó y parte de esos tóxicos quedaron en el ambiente, tanto en el aire, en el suelo como en los ríos. Entonces ese lugar tuvo que ser desalojado porque las personas ya no podían habitar ahí, porque empezaron a tener cáncer, porque empezaron a tener ciertas enfermedades a raíz de esta contaminación que existió en este lugar específicamente. Y entonces las pocas personas que se quedaron ahí porque no quisieron salirse y quisieron asumir los riesgos de seguir viviendo ahí, entonces empezaron a padecer de ciertas enfermedades. Las mujeres que quedaban embarazadas pues tenían malformaciones genéticas, los niños que esas mujeres empezaron a dar a luz, pues entonces nacían muertos o nacían con alguna enfermedad genética, ¿verdad? Entonces, y eso a manera de hablar de contaminación, ¿sí? Y eso que solo estamos hablando del agua, nos falta hablar todavía del aire y del suelo, que son medios que también están contaminados, en especial ahora en la actualidad. Bien, el suelo viene del latín solum, que significa piso o superficie de la tierra, y es un medio natural para el crecimiento de las plantas terrestres y les da soporte mecánico a las plantas. La clase anterior hablábamos sobre el suelo y sobre los nutrientes que éste tiene, y entonces hablábamos sobre que si el suelo está bien nutrido y nosotros tomamos una semilla y la plantamos, y entonces esa planta va a crecer y esa planta luego va a cumplir su ciclo y posteriormente va a morir. Entonces cuando muera vienen los microorganismos descomponedores y van a llevar a un estado de putrefacción a la planta, por lo que van a empezar a despedir cierto tipo de proteínas y de nutrientes y de vitaminas nuevamente hacia el suelo para que una nueva semilla venga y crezca con los nutrientes necesarios. Si nosotros lo vemos de una manera macroscópica, entonces esta planta va a crecer con los nutrientes, con las vitaminas necesarias, por lo que cualquier ser, tanto humano como animal, va a tomar el fruto de esta y la va a consumir, y lo que está consumiendo es un nutriente, ¿sí? Y al final esto va a servir a nuestro cuerpo o a servir al cuerpo del animal y lo va a nutrir. En algún punto va a salir nuevamente, pero a manera de desecho, que ese desecho al final va a servir como abono para nuevamente el suelo, ¿sí? Para que nuevamente vuelva a crecer una plantita y así sucesivamente. Es un ciclo. Una de las funciones de la tierra es suministrar agua y nutrientes, y está constituida por material mineral, materia orgánica,
agua y aire. Entonces, como podemos observar en la imagen que está del lado derecho, en la parte superior, tenemos la tierra. En la primera capa, que la tierra está más compacta, la segunda capa es donde la tierra está un poco más suelta, pero también tiene algunas piedras. ¿Y por qué tiene piedras? Porque estas son las que despiden la materia mineral hacia la tierra para que pueda ser sembrado o pueda vivir algún otro organismo dentro de esta. El suelo es el sitio más dinámico en interacciones biológicas en la materia. ¿Por qué? Porque en esta participan no solo los microorganismos, como los acabamos de mencionar, que son las bacterias, los virus, los hongos, las esporas, sino que también las micromoléculas dentro de esta. Como podemos ver en la imagen que aparece en la pantalla, está el cobre, el boro, el hierro, el manganeso, el zinc, el nitrógeno, el fósforo, que son muy importantes para el crecimiento de la planta, el potasio, el calcio, entre los que podemos mencionar y que son muy importantes. Entre las acciones del suelo, está la descomposición de materia orgánica, la nutrición de cultivos agrícolas. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que tenemos el suelo, y el suelo, a partir del suelo están los nutrientes necesarios para que una planta pueda vivir, y cuando esta planta muere, entonces hay descomposición de materia orgánica. Entonces ven cómo todo es un ciclo y cómo todo tiene un complemento y todo tiene un porqué. Hablando del suelo, entonces tenemos que el suelo es muy importante porque es así como le da la nutrición a los cultivos, ¿verdad? El aire como tal, no tiene microorganismos propios, su microflora es variable y transitoria. Y ¿a qué nos referimos con que no tiene microorganismos propios? Que el aire es estéril. El aire no tiene patógenos que sean propiamente de él, pero su microflora es variable y transitoria. ¿Por qué? Porque esta, con el viento, logra transportar cierto tipo de microorganismos a otro, ya sea al suelo, al agua o a otros medios. Y esta contiene bacterias, virus, hongos, esporas. Es un medio para la dispersión de muchos tipos de microorganismos. Y entonces, ¿por qué es importante? Es importante porque, como les acabo de mencionar, no tiene patógenos como tal, pero sí, por medio de las ráfagas de viento, sí despide a través de él cierto tipo de microorganismos. En el aire se encuentran microorganismos que son expelidos en forma de aerosol al estornudar o toser, o al expulsar de forma física como el polvo, o mecánica mediante corriente de viento. ¿A qué nos referimos con esto? Era lo que les acababa de mencionar, que a través de las ráfagas de viento esta despide cierto tipo de moléculas hacia otros medios. Entonces, durante un estornudo, millones de gotitas de agua y moco son expelidas a 100 metros por segundo. Inicialmente de 10 a 100 micrómetros, pero cuando se secan se forman aerosoles de 1 a 4 micrómetros y contienen virus, bacterias, esporas y hongos. Como podemos observar en la imagen que está en la parte inferior izquierda, es que cuando estornudamos sin una protección, sin un medio, entonces despedimos muchas partículas hacia el exterior, y es así como podemos contaminar al resto de personas que estén cerca de nosotros. Como podemos observar, son expelidas hasta 100 metros por segundo, y son tan pequeñas las partículas que incluso no solo viajan por el aire a través
de moléculas de saliva y de mocos, sino cuando se secan también se vuelven aerosoles y pueden viajar incluso hasta más distancias. Es por eso que incluso es por eso que nosotros recalcamos una y otra vez, en especial en estas etapas en las que estamos pasando por lo del COVID-19, que las personas que vayan a toser o que vayan a estornudar, estornuden dentro de un pañuelo que sea descartable o dentro del ángulo interior del codo. ¿Por qué? Porque, como podemos ver y como acabamos de mencionar, estas partículas pueden viajar y contagiar a muchísimas personas más. Es por eso que como protectores de salud, primero que nada tenemos que tomar nosotros ese hábito para poder dar el ejemplo y poder concientizar a todas las personas de la magnitud que puede un estornudo causar una enfermedad. Es bien importante el hecho que nosotros como protectores de salud tengamos bien en cuenta la magnitud, lo que causa el estornudo cuando se estornuda así a simple, así de esa manera, sin un protector como tal. Otra cosa, no se debe escupir en el piso porque los microbios se leofilizan. ¿Qué significa? Que pierden agua, volviéndose más livianos que el aire. Y entonces, ¿qué sucede cuando tenemos un mal hábito que es como el de escupir en el piso? En especial si es un piso, por ejemplo, si es de concreto, por así decirlo, y entonces le va a pegar el sol y esa saliva se va a leofilizar, o sea que va a perder agua y se va a convertir en polvo. Y entonces cuando nosotros barremos la casa, ese polvo va a viajar a través del aire, por lo que esa partícula o ese contaminante que estaba ahí va a viajar hacia otro lugar para causar alguna enfermedad. Como podemos mencionar, algunas bacterias o algunos virus se encapsulan y se vuelven activos al encontrar nuevamente el ambiente favorable. ¿Qué sucede con esa saliva? Imagínense que yo esté enferma de gripe, supongamos, y entonces yo escupa en cualquier parte, y cuando alguien barra, esas partículas van a viajar hacia otra persona y la van a contaminar. ¿Por qué? Porque tiene bacterias, tiene virus, tiene hongos, tiene microorganismos que no pueden ser a simple vista. ¿Y qué pasa con esa otra persona que le va a inhalar? Y entonces la bacteria, cuando encuentre el medio favorable, va a causar alguna enfermedad. Es por eso que tenemos que tener un buen hábito para no ser nosotros también, no participar en la contaminación. Bien, hablando de microbiología industrial, pero para que quede claro, hablamos sobre contaminación, la contaminación del agua, y hablamos de los desechos residuales, hablamos de las aguas negras y de cómo estas contaminan a nuestro medio ambiente. Hablamos del suelo, de cómo este es que le da cierto tipo de nutrientes a todo lo que crezca en él. Pero sin embargo, ¿qué sucede cuando el suelo es contaminado? Por ejemplo, si yo vengo y tomo una siembra y luego le aplico químicos, que va a llegar a un punto donde ese suelo ya no va a generar esos nutrientes necesarios, sino que va a ser una tierra infértil, por lo tanto no va a tener una cosecha nutrida con las proteínas y las vitaminas y los minerales necesarios para nuestra vida.
Y hablamos también del aire, de cómo el aire no tiene una microbiota específica propia de este, pero que sí viajan muchos microorganismos a partir de este. Bien, hablando ya dejando un poco atrás lo que es microbiología ambiental, entonces ya nos metemos a la microbiología industrial. Y no todo es malo. Acuérdense que todos los patógenos, los virus, las bacterias y todo, si viven dentro de su hábitat, pues entonces todo marcha de una manera normal, pero cuando estos viajan afuera es cuando ya se altera la homeostasis, ya crean contaminantes, ya crean enfermedades, entre lo que se puede mencionar. Pero no todo es malo. Cuando hablamos de microbiología industrial, hablamos de los microorganismos que han sido estudiados y que han sido utilizados para mejoras. Por ejemplo, cuando hablamos de la microbiología industrial, es el ámbito de la microbiología orientada a la producción de elementos de interés industrial mediante procesos en los cuales intervenga en algún paso un microorganismo. Se degrada materia orgánica muerta. Entre las funciones y los beneficios que puede hacer la microbiología industrial es que de una forma natural degradan materia orgánica muerta y la convierten en sustancias absorbibles por el suelo. Segundo es que se utilizan para fabricar compostas, basureros y tiraderos orgánicos. ¿Qué sucede con esto? Es que llega un punto y todo lo orgánico, por ejemplo, las verduras, la cáscara de las verduras, la cáscara de las frutas y las heces se mezclan y crean abono orgánico, ¿sí? Por eso es que dice tiraderos orgánicos. Pero esto en realidad la composta va a servir en algún punto para abono orgánico y que va a servir para nutrir el suelo y para que crezca una siembra bastante nutritiva. En medicina, especialmente en la utilización de vacunas, en la utilización de vitaminas y en la renovación del medio ambiente. Cuando hablamos de renovación del medio ambiente es que existen ciertos pasos, ciertos métodos, ciertos procedimientos para poder así renovar nuestro medio ambiente que está contaminado. Por ejemplo, existen ahora ya máquinas reutilizables o máquinas que lo que van a hacer es que van a tomar el agua de las fosas sépticas. Primero, sabemos que una fosa séptica es una fosa donde van a ir todos los desechos de una casa, si lo vemos a manera pequeña. Y entonces, ¿qué va a hacer este aparato? Que va a extraer el agua de ahí y la va a purificar para que esta agua vuelva a ser reutilizada en nuestra vivienda. Pero ¿cómo es que se da eso? ¿Sí? El agua tiene un tratamiento y el tratamiento se da por medio de ciertas bacterias que van a hacer que el agua vuelva a ser reutilizada. Eso fue uno de los ejemplos. Otro de los ejemplos es la cerveza y el pan, que su método es la fermentación de la cebada. ¿Y cómo se va a dar esto? Por medio de las levaduras. ¿Y qué son las levaduras? Son hongos, especialmente el hongo del Saccharomyces cerevisiae, ¿sí? Y es así como se da la cerveza. Otro de los ejemplos es la producción de vino, y este se da por medio de la fermentación alcohólica. Una de las bacterias que participa en esta producción de vino es no es bacteria, sino es una levadura, y son las levaduras de los jugos de la uva. El vinagre se da por medio de la fermentación acética, y la bacteria, aquí sí, la bacteria que interviene es el Acetobacter. En el yogurt, este yogurt se da por medio de la fermentación láctica, y una de las bacterias que va
ayudarnos a la creación del yogur, que es el lactobacillus, que es lo que le da la consistencia, la acidificación de la leche. Bien, cuando hablamos de antibióticos, hablando ya de medicina, los antibióticos estos llevados a cabo por muchos microorganismos a partir de sus metabolitos secundarios, entre los que encontramos las bacterias y los hongos, especialmente las bacterias Streptomyces somaliensis y el hongo Penicillium chrysogenum. Cuando hablamos de los avances que ha tenido la medicina gracias al estudio de los microorganismos, podemos encontrar las vitaminas, las vacunas. ¿Por qué las vacunas? Porque ¿qué es una vacuna? Es un patógeno, es una bacteria, es un virus que está en pequeña cantidad y que se deposita en la vacuna y que ingresa al organismo para así crear la inmunidad dentro de nuestro cuerpo y que nosotros podamos crear las defensas hacia ese patógeno. Los esteroides, los alcoholes solventes, los ácidos orgánicos, los insecticidas biológicos, el tratamiento de agua, que uno de los ejemplos es el que les mencioné anteriormente, y no solo estamos hablando de una fosa séptica, sino también hablamos de tratamientos hacia lagos, hacia arroyos, hacia ríos, ¿sí? Para que esta agua esté más pura, o que esta agua no esté tan contaminada y pueda ser utilizada para nuestro consumo. El tratamiento de residuos sólidos, la recuperación de minerales, todo esto gracias al estudio de los microorganismos. Y uno de los avances que ha tenido la medicina gracias a esto ha sido el hecho de que podamos tener la insulina, ¿sí? La insulina antes era proporcionada o extraída de las vacas, y ahora gracias a la E. coli, esta puede ser se puede tomar una muestra pequeña de insulina e inyectársela a la bacteria, y esta empezar a producir más insulina. Gracias a esto es que podemos tener la insulina para las personas diabéticas insulinodependientes. Bien, con esto damos por concluida la clase del día de hoy. Espero les haya gustado bastante y por favor necesito que se cuiden, que cuiden su higiene, que cuiden la higiene de su familia, de los que están en su casa, que ustedes como protectores de la salud den el plan educacional necesario para que las personas para concientizar a las personas, primero, de la magnitud de la enfermedad que tenemos, con la que estamos batallando ahora en la actualidad. Dos, con las medidas higiénicas necesarias para evitar esa contaminación. Y tres, el contacto físico por el momento, ¿sí? No abrazos, no besos, no palmadas, no dar la mano, ¿sí? Por favor. Y entonces acuérdense que primero se tienen que cuidar ustedes para poder cuidar a su familia y así poder cuidar al prójimo. Si ustedes dando el ejemplo hacen bien las cosas, su familia también lo va a hacer bien, por lo tanto van a poder ayudar al prójimo, ¿sí? Pero esto es tomando las medidas necesarias. Tenemos que estar bien pendientes sobre las noticias actuales, tanto a nivel de nuestro país como a nivel mundial, y no solo en epidemiología, sino también en salud, ¿sí? En salud, tanto en las medidas necesarias que hay que tomar, tanto en las cosas que no debemos de hacer y en las cosas que sí podemos hacer. Por favor, cuídense bastante, tomen las precauciones, tomen las medidas, hagan la higiene necesaria, por favor, y para que nosotros podamos ayudar así al prójimo.
Sin nada más que decir, pues muchas gracias por todo y que tengan un buen día.